¿Alguna vez escuchaste hablar del libro de Efesios, pero nunca comprendiste realmente de qué trata? Hoy quiero contártelo de una manera sencilla y profunda. Efesios no es solo una carta más escrita por el apóstol Pablo. Es una joya espiritual que revela quiénes somos en Cristo y cómo podemos vivir en victoria, incluso en medio de un mundo lleno de oscuridad. Pablo escribió esta carta desde la prisión. Aunque su cuerpo estaba encadenado, su espíritu era libre. Desde esa celda, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento. En ella nos enseña dos verdades esenciales: quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir de acuerdo con esa identidad. La ciudad de Éfeso era un centro de comercio, cultura y religión pagana. Allí se encontraba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de tanta idolatría y confusión espiritual, existía una pequeña comunidad de creyentes que necesitaba entender el verdadero significado de seguir a Jesús. Pablo, su fundador, les escribe desde Roma no para lamentarse, sino para fortalecerlos. Les recuerda que, aunque estén rodeados de tinieblas, pertenecen a la luz. Pablo inicia su carta con una declaración que resume todo el Evangelio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa frase lo cambia todo. No tienes que buscar ser bendecido, ya lo eres. No debes intentar ganarte el amor de Dios, porque Él ya te amó desde antes de que nacieras. Fuiste escogido antes de la fundación del mundo, diseñado con intención, amado con propósito y llamado con destino. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Eso significa que ya no vives bajo condena. No tienes que pagar con tus obras lo que Cristo ya pagó con su vida. La cruz no es solo un símbolo, es el documento legal de tu libertad. Y cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo, la marca divina que confirma que perteneces a Dios y que tu destino está asegurado. Pablo ora para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que entendamos la esperanza a la que fuimos llamados, las riquezas de nuestra herencia y el poder que ya actúa en nosotros. No necesitamos más poder, necesitamos comprensión. Cuando entiendes quién eres en Cristo, dejas de vivir buscando lo que ya posees. En el capítulo 2, Pablo nos recuerda que antes estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, esclavos del ego y sin propósito. Pero Dios, rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Él no vino a mejorarte, vino a resucitarte. Ya no eres alguien intentando ganarse el amor de Dios. Eres alguien que vive desde ese amor. Cristo también derribó la pared que separaba a judíos y gentiles. En Él ya no existen divisiones ni barreras. La iglesia no es un grupo de personas perfectas, sino una familia redimida. Todos formamos parte del mismo cuerpo. Y gracias a Cristo, tenemos acceso directo al Padre. Ya no hay intermediarios. Donde estés, puedes hablar con Él. Esa es la grandeza de tu nueva identidad. Después de mostrarnos quiénes somos en Cristo, Pablo nos enseña cómo debemos vivir a la altura de esa identidad. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice, no se trata solo de creer, sino de vivir lo que crees. Dios no busca creyentes pasivos, sino hijos maduros que reflejen su carácter. Pablo habla de la importancia de mantener la unidad. Esfuércense por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No es fácil, pero es vital. El enemigo no puede destruir una iglesia unida, por eso intenta dividirla. Pero cuando los creyentes caminan en amor, el poder de Dios se manifiesta. Cristo dio a su iglesia diferentes dones: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. No para crear jerarquías, sino para equipar a los creyentes. Cada persona tiene una función, y todos son necesarios. También enseña a despojarse del viejo hombre y renovar la mente. El cambio comienza en los pensamientos. Vestirse del nuevo hombre es adoptar una mente gobernada por justicia, santidad y verdad. Cristo no vino solo a cambiar tu destino eterno, vino a transformar tu manera de vivir aquí y ahora. Pablo nos recuerda que nuestras palabras tienen poder. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. El creyente maduro mide lo que dice, porque sabe que su boca revela lo que hay en su corazón. Las palabras no fueron creadas para destruir, sino para sanar. El capítulo 5 nos invita a ser imitadores de Dios como hijos amados y a andar en amor. Amar no solo cuando sea fácil, sino cuando duela. Amar como Cristo amó, sirviendo, perdonando, entregándose. El amor es la señal más alta de madurez espiritual. Pablo también nos exhorta a no participar de las obras de las tinieblas, no porque seamos superiores, sino porque fuimos llamados a reflejar la luz. Ser luz no significa ser perfecto, significa decidir brillar incluso en medio de la oscuridad. El apóstol también nos recuerda que debemos aprovechar el tiempo, porque los días son malos.
Cada día es una oportunidad para obedecer, servir y crecer. Ser sabio no es saber mucho, es vivir con propósito. No desperdicies tu vida en lo temporal, cuando fuiste creado para lo eterno. Luego añade, sed llenos del Espíritu. No busques refugio en lo que el mundo ofrece. Permite que el Espíritu Santo sea tu influencia, porque su presencia transforma desde dentro. En el capítulo 6, Pablo nos muestra que la vida cristiana es una batalla espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No peleamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. El cinturón de la verdad sostiene todo. La coraza de justicia protege el corazón. El calzado del Evangelio de la paz nos impulsa a caminar con propósito. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo. El yelmo de la salvación protege la mente. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da poder para vencer la mentira. Y sobre todo, Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es lo que mantiene al creyente conectado con su comandante. No cambia a Dios, te cambia a ti, te fortalece, te alinea y te llena de fe. Sin oración, el soldado espiritual pierde su conexión con el cielo. El mensaje final de Efesios es claro. Tu vida tiene propósito. No eres lo que el mundo dice que eres, sino lo que Dios declara sobre ti. Has sido escogido, perdonado, adoptado y sellado. No peleas para obtener identidad, peleas desde ella. No luchas para conseguir victoria, luchas desde la victoria que Cristo ya ganó. Efesios enseña que tu poder viene de Dios. Tu posición es celestial y tu propósito es eterno. Si recuerdas quién eres, el enemigo no podrá hacerte olvidar quién es tu Señor. Cada día al despertar, repite esta verdad. Soy bendecido, escogido, perdonado y enviado. Y mientras te pones la armadura, recuerda que no caminas solo, caminas con Cristo. La victoria no depende de tu fuerza, sino de tu conexión con Él. Ya no vives intentando ganarte el amor de Dios, sino disfrutando el amor que ya tienes. Ya no sirves para ser aceptado, sino porque ya fuiste aceptado. Y ya no temes a la oscuridad, porque la luz que habita en ti es más poderosa. Efesios no fue escrita para perfectos, sino para creyentes que necesitaban recordar quiénes eran. A veces la vida golpea fuerte y olvidas tus promesas, tus dones y tu valor. Pero Dios sigue escribiendo tu historia. Mientras respires, hay propósito en ti. No importa lo que diga el pasado, lo que murmure el enemigo o lo que piense el mundo. Lo único que importa es lo que Cristo ya declaró. Eres mío. Una carta escrita desde una prisión, pero con un mensaje que libera. Efesios no solo te enseña a creer, sino a vivir, a comprender que tu identidad no está en tus errores, sino en Cristo, y que tu fuerza no depende de ti, sino del Señor. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que también necesite recordar quién es en Cristo.